Why you were obsessed by minimalism in theater? I never have been. And I try to say this to dissuade any young director Who believes you are. who believes this and believes that you're there. This is an end product. I started with a love of trying out everything, and in life and in the theater, excess. And I plunged into excess and then tried to do it as best I could, but I used every known scenic, musical, staging device known. And as I tried that over the years, but it's a long, long process. My God, you know, I came to Broadway, I did musicals. I mean, always avoided the snobbery of categorizing, and nobody said to me, your way, your theory is simplicity. I gradually found, just practically, that the human being is richer than the greatest stage effects that exist. So gradually I began to see, well, we don't need that. We don't need that. And as you saw just now on the screen, in this we're down to a few colored chairs, which in fact it was my collaborator who conceived and designed. But in fact, you have to have, I'm afraid, a young director is unwise if he doesn't live through the same experience and by trial and error discover what today, in relation to what he's doing, is better if it's simpler. But you have to discover that to love it and believe in it. If it's an idea, then if somebody follows me, then it'll become something puritanical. That's what you should do. Be simple. And then, of course, the life's no longer there. That is, in fact, the premise of this television program. Yeah. There we are. Yeah. But you have come to this through all the countless things that you have explored for yourself. Right. And so it becomes the Charlie Rose way, and it can't be imitated. What can be imitated is your searching, your determination, your listening, your focusing, your preparation. That's for somebody else to follow as a model, but not the end result. Yeah, you're right. I mean, it's right about everything. I mean, you can't, you know, they say imitation is the sincerest form of flattery, but in a sense it is imitation. It is imitation. You know, it may be flattering, but it's imitation. Look, in my own field, this poor guy Stanislavski, who's just had a centenary in Moscow. Nobody realizes that there were about, 40 years of trial and error from him before he could formulate this as theories. And all over the world, in all these drama schools, they say, this is a guidebook. We pick this up and we do it. And if they haven't had all that background of living experience, it becomes what we call theoretical. Yeah. I mean, it's a journey to get to a place. Yeah. You don't just arrive. Yeah. Bueno, buenos días, compañeros de la clase de Dirección de Actores 2. Mi nombre es Sandra y junto a mis compañeros Natalia y Felipe venimos a presentarles El espacio vacío de Peter Brook. Bueno, primero queremos comentarles un poco quién es este personaje. Peter Brook nace en el año 1925, un 21 de marzo en Londres. Él es un importante director de teatro, de ópera y de cine. Es de hecho uno de los directores más influyentes del teatro contemporáneo. Él se graduó en la Universidad de Oxford, se graduó de artes en la Universidad de Oxford y en el año 1945 dirige su primera obra a la edad de 20 años. Él es importante no solo porque le dedicó toda su vida al teatro y a enseñarle a mejorar la actuación de los actores, sino que también reflexionó, él pensó sobre el teatro y pues tiene varios libros teóricos con sus reflexiones. En esta ocasión les venimos a hablar del espacio vacío. Bueno, queremos señalar que el libro comienza con la siguiente frase: puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo,
Un hombre camina por este espacio vacío mientras otro lo observa, y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral. Sin embargo, se nos vienen muchísimas más cosas cuando pensamos en el término teatro. Es como si la definición no fuera más que un grupo de elementos como el telón, los focos, la oscuridad. Entonces, lo que pasa es que lo que hace Brooke en el en el espacio vacío es agarrar el teatro y descomponerlo en 4 tipos, que vienen a ser el teatro mortal, el teatro sagrado, el teatro tosco y el teatro inmediato. Los 4 pueden presentarse por separado o combinarse de diferentes formas dependiendo del caso y dependiendo de la obra. Entonces, ahora les voy a hablar un poco del primer tipo de teatro, que es el teatro mortal. En pocas palabras para Brooke, el teatro mortal es mal teatro. Entonces, ¿qué pasa? Según él, este es el tipo de teatro más fácil de señalar porque de cierta forma es aburrido y su arte es impuro. Sin embargo, pues vale la pena hacer una reflexión extensa sobre qué es un teatro mortal y qué elementos lo vuelven mortal. Entonces, constantemente este teatro mortal es asociado con el teatro comercial, porque hay varios factores que influyen en el teatro comercial que lo vuelven mortal. Entonces, digamos, cada año suele haber una obra comercial de éxito a la que todo el mundo desea asistir. Esta obra, lo que tienen en común estas obras cada año es que suelen ser una ópera o una obra clásica, normalmente suele ser Shakespeare por excelencia, y resulta mortal. Entonces, ¿qué pasa? Pues para los espectadores asistir a una obra es costoso, y el teatro mortal provoca que el público no quiera arriesgarse a perder el dinero de la boleta, porque pues ya han sido decepcionados como un montón de veces. Por eso prefieren ir a obras clásicas, como que prefieren irse por lo seguro, porque aunque, pues, aunque puede parecer, especialmente en estas obras clásicas, aunque puede parecer una actuación carente de vida, esta es una forma de interpretación, es una forma de interpretación que nosotros aceptamos como adecuada para este teatro clásico. El mismo Brooke dice que, sin embargo, en secreto lo encontramos extremadamente aburrido y en nuestro interior culpamos a Shakespeare, a este tipo de teatro o incluso a nosotros mismos por no poder disfrutar la obra. Lo que vuelve a los clásicos una obra mortal es esa idea de cómo deberían ser interpretados. Esto lleva a que actores jóvenes a imitar las interpretaciones que le han visto a otros actores experimentados, que a su vez también están imitando, pues le aprendieron esas formas a actores en su juventud. Entonces se vuelve como una especie de ciclo, lo que hace es crear una falsa noción de definición. Es como una especie de visión colectiva errónea de cómo debe ser interpretada cierta obra, lo que lo vuelve mortal. Al final, la realidad es que nadie conoce exactamente cómo fueron interpretadas las obras clásicas en su época, porque pues no había forma de llevar un registro de estas obras y seguramente ellos tenían su propio lenguaje, sus propias formas de expresar que eran naturales en su época y pues en este momento para nosotros son expresiones o ademanes que resultan vacíos y eso vuelve a la obra mortal. Hoy día intentar como una representación de acuerdo con estos cánones del pasado eh, lo vuelve mortal y es un tipo de teatro mortal como de una respetabilidad y una solemnidad que lo hace pasar como si fuera un teatro vivo, según Brooke. Entonces, el teatro mortal está directamente relacionado a la vida y la muerte. Entonces son nociones que realmente no son tan sencillas de definir en el arte. El mismo Brooke dice que la forma más fácil de ubicar si un teatro es mortal es teniendo un niño en el público, porque si se duerme o si se aburre y no conecta con la obra, nos va a ser fácil darnos cuenta de que es mortal.
también, bueno, es algo que puede resultar mortal, es que muchas veces los directores, y en especial pues en estas obras clásicas, es que los directores le piden a sus actores que sigan el texto, que se apeguen a lo que está escrito, pero pues hay todo un subtexto que no está ahí, y eso es lo que hace que esos actores se pongan a buscar las interpretaciones de otros actores. Ellos se restringen y entonces consideran como el texto tan solemne y como que ya tienen esta noción de cómo debería ser interpretado, que en vez de darle su propia interpretación, lo que hacen es como ponerse una especie de camisa de fuerza y terminan cayendo en una interpretación débil. Brooke dice que en un teatro vivo nos acercaríamos diariamente al ensayo, poniendo a prueba los hallazgos del día anterior, dispuestos a creer que la verdadera obra se nos ha escapado una vez más. Por el contrario, el teatro mortal se acerca a los clásicos con el criterio de que alguien, en algún sitio, ha averiguado y definido cómo debe hacerse la obra. Entonces, bueno, Brooke en su libro lo que hace también es, usando como ejemplo una obra, la ópera de Pekín, que según él no es cambiante para nada, lo hace, bueno, lo que hace es reflexionar sobre que el teatro vivo, él habla de que el teatro pues viene a ser un arte que es autodestructivo, que está escrito sobre el agua, que tiene que reinterpretarse todo el tiempo, porque cuando agarras una obra y la repites una y otra y otra y otra vez, desde el primer día hay algo invisible que se está perdiendo, porque tratas de imitar lo que ya hiciste y vuelves y lo haces y lo haces. Entonces ya hay una parte que va muriendo cada vez. Y un teatro vivo se halla como en la reinterpretación y en como olvidar lo que ya has aprendido y intentar algo nuevo. Brooke también menciona en el libro que él ha asistido a obras de teatro ruso que han sido como representadas por décadas y parece a que según él este tipo de obras tienen un encanto arqueológico, carecen como de vitalidad. Esto hace que, bueno, eso sumado como a la reflexión de la ópera de Pekín, lo que lo llevó a concluir que una obra no debería durar más de 5 años en escena. Y no es solo porque la escenografía pueda pasar de moda, sino que los elementos pues, de esta puesta en escena pierden vigor, pierden los movimientos de la vida. Em, para Brooke, la vida es movimiento, el actor se ve sometido a diferentes influencias, el público, otras obras de teatro, cine, televisión. Hay un montón como de contexto social, cultural que lo rodean y que de cierta forma también enriquece como una obra y enriquece la habilidad del actor. Entonces también él menciona que entonces un teatro vivo que pretenda mantenerse aislado de algo tan trivial como es la moda no tarda pues, en marchitarse. Que un teatro que trata de meterse en su propia burbuja de interpretación, tener esta noción de cómo debería ser interpretada una obra, pues irremediablemente va a caer en lo que es un teatro mortal. Un teatro vivo ha de concebirse de nuevo y su nueva concepción lleva las huellas de todas las influencias de las cosas que lo rodean y lo enriquecen. Entonces Brooke piensa que aunque esta definición pueda considerarse relativas, porque pues tampoco, o sea, un teatro tampoco es una casa de modas, tampoco tiene que estar en tendencias y estar tampoco consumiendo como un montón de material para enriquecerse. Lo que tenemos que aprender es a separar las cosas triviales de los elementos que contienen verdades eternas, los elementos que sí pueden enriquecer la obra. Pues un ejemplo que pone él es ese error que cometen los directores cuando no separan el drama de la música en la ópera. ¿Qué pasa? Que la ópera se rige tan fuertemente por la música que tiene bloqueado cualquier tipo de cambios, aunque estos sean necesarios. Como en el momento en que se viste el actor y comienza a hablar, se anhelan a la luz las influencias que él tiene y pasa a estar más cerca del espectador. La tradición y lo heredado también pueden ser barreras cuando se simplifican.
Otro factor que puede volver una obra mortal y que nos regresa al aspecto comercial es el económico. ¿Qué pasa? Que una obra con un bajo presupuesto, con un presupuesto reducido eh, y pues preparado como ensayado, una obra que se monta en 3 semanas, casi con toda seguridad va a empezar siendo una obra mediocre. Entonces, hay, pues hay obras que han sido ensayadas durante años y que no consiguen un mejor resultado que aquellas que se armaron en 3 semanas. Eh, por lo que es curioso que respecto a este teatro comercial, mientras más mala sea la temporada, mejor le va a esa obra que es como el exitosa en ese periodo. Y realmente este es un sistema que se repite, y se repite una y otra vez, en especial en Broadway y en Londres, pues por lo menos para la época en la que fue escrito este libro, y hace que estos lugares se vuelvan como maquinarias embrutecidas, y es como una especie de ciclo sin fin, y hace que la gente, que prácticamente cualquier persona en el medio necesite un abogado. Sin embargo, pues en la práctica igualmente en Broadway, en Londres, hay una sensación de buen ánimo entre las personas. Entonces, esto nos lleva como a otro punto que puede volver al teatro mortal, y ese es el público. Entonces, como les mencionaba anteriormente, los espectadores casi no van a teatro porque pues ya los han decepcionado un montón de veces. Y de verdad me ha parecido tan decepcionante que tenía que comentarlo. Y además son personas que se dejan llevar, dejan llevar por la crítica antes de ir y juzgar una obra por ellos mismos. Brooke dice que cabe también abordar el problema de manera distinta. Si el buen teatro depende de un buen público, entonces todo público tiene el teatro que se merece. Entonces, pues un mal público, falta de atención, puede hacer que la actuación se vuelva ordinaria. Porque he sido un espectador, yo he sido un espectador de mierda y he llegado tarde. O sea, shame on me. Entonces, también bueno, otra cosa que también va muy de la mano con lo económico es que también pueden influir un mal salón, un mal teatro, em, como en sí, o sea, como un mal lugar en el que se haya montado la obra. Sí, no teatro como de la obra en sí, sino como del lugar. En cuanto a la actuación, han surgido movimientos que usan el método Stanislavski y con eso consiguen darle una chispa de vida a las obras preparadas en 3 semanas. Lo que pasa es que este método rechaza las imitaciones que son un poquito cliché, que van como un cliché de la realidad, y hacen que el actor busque algo en sí mismo que vuelva más real la actuación. Entonces, para poder actuarlo tenía que vivirlo, y de esta forma la interpretación se convirtió en una forma naturalista, en un estudio muy naturalista, para yo tener una actuación bien lograda. Bueno, también se habla de Mayor Hall, Gennett, Artaud y el cambio de pesos en la actuación dentro de Londres y Norteamérica, pues para llegar a la conclusión de que el teatro de alguna forma también es impreciso y busca diferentes objetivos. Es una corriente que cambia de acuerdo a los intereses y que va atrapando al actor, lo que pasa es que esta situación nos hace llegar a otro dilema que resulta mortal para los actores, y es que los actores se estancan en su aprendizaje. Abriendo tantos métodos, tantas escuelas, Brooke nos habla de que el actor no puede reformar solo su profesión. En un teatro con pocas escuelas y sin objetivos, el intérprete por lo general, la persona que sirve de instrumento, es la persona que sirve de instrumento y no el instrumento. Entonces, en un medio con objetivos tan fluctuantes y sin escuelas bien definidas, el actor deja de desarrollarse artísticamente por hacer una carrera. Y esto resulta mortal para su actuación, porque básicamente se estancan. Entonces, otro aspecto aquí es que los actores jóvenes destacan por su vitalidad, y su teatro moldeable es de alguna forma enriquecedor, pero ellos van a llegar a estar tan cansados como los actores viejos, como las viejas generaciones de actores,
pues para quienes es imposible como desaprender lo que ya han repetido por años. Y bueno, lo triste de esto es que pasa porque las condiciones que rodean a los intérpretes no han sido cambiadas. Brooke dice, desde hace tiempo se reconoce que pocos actores pueden mejorar su arte si no forman parte de una compañía permanente. No obstante, debemos decir que incluso una compañía permanente está destinada a la larga a caer en un teatro mortal si carece de objetivo, o sea, de método, o sea, de escuela. El arte interpretativo es en ciertos aspectos el más exacto de todos y el actor se queda en medio camino si no se somete a un aprendizaje constante. Es por ello que para los espectadores y para el teatro en general, el papel de un crítico es muy valioso. Aunque algunos, bueno, pues aunque está todo este rencor hacia la figura del crítico, eh, porque, bueno, realmente los críticos terminan, en cuanto al teatro, terminan encontrándose con mucha incompetencia, pues más incompetencia que preparación en la mayoría de los casos. Eh, y bueno, para Brooke él dice que la incompetencia es el defecto, como que realmente si, si algo, si en algo tenemos que destacar al teatro mortal es en la incompetencia, en la condición y la tragedia del mundo teatral en todos los niveles. Por cada buena comedia, revista o política o incluso obra clásica que vamos, existen docenas de otras piezas traicionadas casi siempre por la falta de la más elemental habilidad. Eso sale textual en el libro. Bueno, también habla de que hay un crítico, el crítico que vale la pena realmente es el que le aporta al teatro, es el que se formula qué puede ser el teatro y cuáles son las posibilidades del teatro y que tiene la audacia o la maestría como de poder reformularse una visión de qué es el teatro cada vez que asiste a una obra. En cambio, el teatro mortal, en cambio, el crítico mortal es aquel que no disfruta del teatro o que ama el teatro pero no podría llevar una crítica de la forma más adecuada. Bueno, existe otra figura que puede arruinar la obra y ese es el escritor mortal. El escritor no ahonda en el drama de sus personajes y no sabe cómo plasmar el conflicto de la obra. Mientras que para el cine hay cada vez más material, los directores de teatro tienen que debatirse entre montar una obra clásica de nuevo, por lo general de Shakespeare, o usar una nueva que no está a la altura. Es que pasa como que el dramaturgo se aísla como en su subjetividad y explora su mundo interior pensando que este está completo. O en el caso contrario se enfocan solo como en el mundo exterior, sin fijarse en la subjetividad y en el interior de los personajes. Entonces hay muy pocos que como Shakespeare logran unir ambas visiones, una visión exterior y una visión de subjetividad y escribir aprovechándose del tiempo para sostener el ritmo de la obra. De hecho, Brooke menciona que él pensaría que eso no es posible de hacer si no conociera las obras de Shakespeare. Estos problemas del autor encajan con los que tiene el director mortal. Brooke desconfía de los directores que dejan, dejan, que dejan hablar al autor de la obra, porque realmente el director ha de ser un guía para los actores, una suerte de árbitro que está al pendiente de cada detalle y reflexione mucho acerca de la obra, aunque el resultado sea sencillo, y que no por buscar una falsa sencillez se salte aspectos importantes. Y no es además por los actores, probablemente, es por la dirección. Porque además todos hablaban igual, todos hablaban como una cosa así. Os estoy asegurando que no estoy exagerando cuando os digo que hablaban así, ¿vale? Entonces, claro, yo me llevaba las manos a la cabeza, o sea, de repente me he sentido en el siglo XIX. En plan, ¿qué estamos haciendo, chavales? ¿En serio? Brooke menciona que, pues, literalmente dice que dichas notas siempre nos devuelven a la repetición.
El director mortal emplea fórmulas, métodos, chistes y efectos viejos, y lo mismo cabe decir con sus colaboradores, los diseñadores, compositores. Si no parten cada vez de cero ante el vacío, el desierto y la verdadera cuestión de por qué y para qué las ropas y la música, un director mortal no desafía a los reflejos condicionados que cada parte del montaje debe contener. Finalmente, ya para terminar, la crítica que él hace hacia el teatro mortal, Brooke reflexiona que él jamás ha estado como en desacuerdo con los grupos de teatros no profesionales. Sin embargo, el teatro mortal hace que las personas queden insatisfechas. Entonces, él dice que al decir mortal no quiere decir muerto, sino es algo deprimentemente activo. Eso significa que es algo capaz de cambio, capaz de mejorar. Entonces, eso es lo que él señala, que realmente aunque una obra sea mortal, según lo que él opina, está sujeta a esa posibilidad de vida, de volverse viva y de cambiar y de mejorar. You know, there's always this terrible moment at the beginning of everything when people come together and all of them are saying, what the hell's it about? What are we doing here? Why are we here? And here it's to explore something that very few people really see as being a true and almost impossible challenge, which is making theatre that is real, that is alive at every moment, that touches one, and in which one's hold doesn't let one go. Ya por otra parte, aquí les queremos poner un pequeño texto para hablar un poco de la influencia que puedes tener exterior sobre un texto. Entonces les vamos a poner un pequeño ejercicio que él realizó con un grupo de actores, donde casualmente había una persona que no había leído jamás este diálogo. Entonces les vamos a dejar en pantalla el diálogo un momento para que lo lean mentalmente. Ahora que ya lo leyeron, pues les queremos comentar que este es de una obra de Shakespeare. Señor, lo quiero más de lo que pueden transmitir las palabras, más que a la luz de mis ojos, que al espacio, la libertad, más que a todo lo que pueda valer, por rico o por raro, no menos que a la vida dotada de gracia, salud, honor, belleza, tanto como jamás amó ningún hijo, ni fue amado ningún padre, un amor que empobrece el aliento y debilita el habla. Lo quiero tanto que mi amor supera toda forma de decirlo. Y lo que pasa es que quien ya conoce al personaje sabe que es un personaje como malicioso, que entonces como que ya le aplican como todo este tono de cómo debería ser el personaje, pero cuando tú lees el texto, pues nos podemos dar cuenta que se le puede dar como un tono completamente diferente y que puede volver la actuación más viva. Sir, I love you more than word can wield the matter. Dearer than eyesight, space and liberty, beyond what can be valued, rich or rare. No less than life with grace, health, beauty, honour, as much as child e'er loved, or father found. A love that makes breath poor and speech unable. Beyond all manner of so much, I love you.
Bueno, eso fue todo por la parte del teatro mortal, de qué es la definición de teatro mortal. Ahora los dejamos con la siguiente parte. El segundo tipo de teatro del que nos habla Peter Brook es el teatro sagrado, de ciertos elementos que no vemos en la realidad y que están ocultos, pero que a través del arte, por ejemplo, pueden llegar a nosotros. También se le considera el teatro de lo invisible hecho visible. Esto se genera a través de ciertos ritmos y figuras específicas que se alcanzan durante las representaciones. Un buen ejemplo en otra arte, que es la música. El músico, con su instrumento, en el escenario, elegante, puede generar la música que va a alcanzarnos y generar estas emociones como la nostalgia, la alegría, el dolor, en un proceso que podría decirse mágico, ya que es muy difícil de describir. Hay un idealismo en las artes. Uno quiere trabajar para alcanzar algo que es bello. Y con esto podemos desarrollarlo en el interior del espectador. Dice Peter Brook que Hamlet, Berenice, Edipo, las tres hermanas, interpretadas con arte y con amor, pueden sacar al espectador de la realidad inmediata en la que se encuentra y donde ha estado la última semana y ponerlo en un lugar idealizado, donde se va a sentir tal vez más agradable, tal vez culpable, no lo sabemos, pero le hará ser consciente de que la realidad cotidiana en la que vive no es lo único que existe. Hay otros mundos. Ese es un teatro para las personas que tienen hambre de una vida distinta, hambre de alejarse de la cotidianidad. A través de las artes, no solamente el teatro, sino también la literatura, la pintura, uno ha podido transportarse a la vida diaria de otros seres en algún otro tiempo. A partir de ellos, aprender de sus experiencias, de sus éxitos y sus desgracias. Esto ha evolucionado a lo largo de la historia. En el teatro es muy claro, y podemos ver que después de la Segunda Guerra Mundial, el dolor, la pérdida, la desazón que quedó en la gente, los llevaba al teatro para que se olvidaran por unos momentos, tal vez por 1 o 2 horas, de la crudeza de su vida. Iban a eso, y el teatro les daba esa oportunidad de despegarse. Esto muestra, como digo, una evolución, pero Peter Brook la denomina negativa, porque se vuelve no un teatro ya para soñar, sino tal vez para escapar, y así fue empeorando poco a poco. Él compara este teatro de los años 60 con el otro, tal vez uno que no tenía un objetivo tan puro y tan noble como el teatro sagrado, que era más bien un teatro de angustia, de duda, de desazón, repito. A este que él nos presenta, que aparentemente no se veía tan verdadero como los otros y no era tan popular del mismo modo. Siguiendo estas líneas, se nos dice que todos nosotros, en cualquier momento a lo largo de la historia, tenemos una necesidad de huir, pero que tenemos la posibilidad de generar cosas que no existen aparentemente. Peter Brook habla de un día en el que vio una representación de 2 payasos en un circo. Él estaba entre los niños perfectamente listo para ver la función. Ellos simplemente empezaban a hablar de una cena que estaban listos para comer, pero no había nada sobre la mesa, claramente, pero describían con detalle cada una de las partes que en su imaginación estaban ahí. Hablaban de las bebidas, del vino, del agua, de la pasta, del pastel. Y los niños, cuando él las miró con detenimiento, observó como si en verdad tuviesen al frente de sí toda esa comida. Ahí Peter Brook entendió que naturalmente con la palabra, con el simple hecho de pronunciar algo y de comunicarlo, puedo generar esas emociones corporales en las otras personas. Basta con describir un pastel, basta con hablar de una pizza, para que otra persona se la imagine y casi sienta que la está teniendo al frente, casi puede olerla, casi puede sentirla. Eso muestra un gran poder de las artes. Vemos que el teatro es una manera de huir, ¿de acuerdo? Pero existen muchas otras, porque todos tenemos esa necesidad. ¿Qué formas toman? Para algunos puede ser la música jazz, para otros puede ser la música clásica. Otros optan por la marihuana, otros optan por el LSD. Tal vez Peter Brook en este momento podría pensar que los videojuegos son otra manera de alejarse y encontrar otro elemento. La cuestión es que lo único que podemos tener claro, según Brook, es que evitamos lo sagrado. Nos alejamos de lo sagrado. Porque en realidad no sabemos qué es lo sagrado, pero sentimos con gran convicción que lo sagrado nos ha traicionado. Y al habernos traicionado nos alejamos de la poesía, de los elementos poéticos. Él acepta, naturalmente, que han habido muchos intentos de revivir lo poético, pero
hay un elemento siempre carente. Y esto siempre suele dejar productos que carecen, que faltan vigor y son en realidad oscuros. The great problem of the theatre as a form today is that it speaks so little to people. There are plays that have success, but the form itself can hardly be said to be one that speaks deeply to people in large quantities all over the world. Para Bruch es muy importante el término de espacio. El espacio es donde se reúne la gente, el espacio es donde pasa el teatro. Y él quiere uno que sea sagrado. Este de lo sagrado se remonta a tradiciones básicas para la cultura, pero que son fundamentales para el alma de cada persona. Él pone ejemplo una iglesia. La relación entre un actor y un espectador debe ser como la relación que hay entre un padre, un pastor, un sacerdote y un creyente. El sacerdote está creando un evento, está creando un escenario, un lugar para él, para su propio cambio de evolución, pero también para el espectador. Es un proceso donde ambos trabajan, ambos van funcionando. Él dice que a lo largo de la historia se han visto espacios, lugares de gran importancia sentimental para las personas. Desde el principio de la historia, las personas se reúnen para agradecer a los dioses, para agradecerle al sol, para agradecer a la naturaleza, el poder tener alimentos, el poder tener unos cultivos, unas tierras fértiles, el tener a los amigos y a la familia. Él quiere traer esos elementos a su teatro. Él quiere que ese espacio vacío, donde están las sillas y el escenario, se convierta en un espacio sagrado donde las personas interactúan emocional y espiritualmente con el director, con los actores y todos los que hacen parte de la obra. It's a true story, and I received it from a great French African writer from Mali, Amadou Hampâté-Bâ. He lived in a sort of beautiful little island of old Africa where everything was loving and interesting and charming, and people sang songs and there were tales told all night long. All that mythical Africa was there. So within a family, it became a family quarrel because the uncle didn't like the aunt of the other family, and it was something to quarrel over. Still wasn't dangerous, but because families were quarreling, it became a tribe, and a tribe became a clan, and a clan became a whole region. Él menciona que los ritos que aún quedan en el teatro oriental pueden sobrevivir, quizás, pero que en Occidente, por lo menos en esta arte, ya han muerto. Y no es solamente el arte, sino los pocos ritos y ceremonias que existen en la cultura se están debilitando. Tenemos los cumpleaños, la Navidad, los funerales, aparentemente fuertes en algunas partes del mundo, pero en ciertos países, en ciertas ciudades, es algo que se está pasando. Y entonces hay una desconexión. Peter Brook afirma que sí, hay que traerlo, que es importante, pero que lo que queda no da muy buenas opciones, ya que, entre comillas, lo sagrado no tiene la culpa de haberse convertido algo, una herramienta, un poder de la clase media para hacer que los niños sigan siendo buenos, porque eso es lo único que se está haciendo con las amenazas que deja la religión y los otros lugares de conexión espiritual. Y lo que sucede es que no sabemos cómo celebrar porque no está claro qué es lo que hay que celebrar. Se entiende que en una aparente celebración, al final vamos a aplaudir, nos ponemos de pie y en este momento habremos disfrutado todo lo que se nos presentó. Hay un problema, ¿sí? Peter Brook menciona una experiencia. Dice que fue en Stratford, unos años después de las primeras filosofías en este tema, en el que pudo ver lo que en verdad podría ser una celebración ritual en este tiempo y lo que se diferenciaba de todas las otras. Fue para una celebración para celebrar el 400º aniversario del nacimiento de Shakespeare. Se reunieron un montón de diputados, personas del Who's Who, los personajes más importantes de la época, alrededor de un gran banquete, porque pensaron, o sea, ¿cómo vamos a celebrar el aniversario de Shakespeare? Pues no sé, un almuerzo, y todo el mundo alrededor del príncipe Felipe, repartiendo vino, tomando, comiendo salmón ahumado y bistec. Hubo un discurso oficial, se pusieron de pie,
iban a hacer el brindis. Y fue en ese momento cuando chocaron las copas que Peter Brook cayó en cuenta de que había una conexión, había un poco de significado al todas las personas presentes estar pensando probablemente o ser conscientes a lo largo de toda esa celebración de que 400 años atrás, en ese momento, existió una persona que marcó algo en sus vidas y por la cual valía la pena celebrar. Eso fue una celebración ritual para Peter Brook. Lo que sucede es que, como vimos en la degeneración de la celebración ritual, pocas horas después, todo ya estaba borrado de la memoria y olvidado completamente. Y es que no todas las celebraciones son para todo el mundo. Peter Brook afirma que para poder participar en una y entender el rito, esa tiene que estar a nuestra altura. Menciona que la música pop es un buen ejemplo de un tipo de rito en el cual todas las personas, casi todas las personas, podrían participar. Brook intenta, en su tiempo, incorporar estos elementos en sus propias obras. Durante la gira de Tito Andrónico, la novela oscura de Shakespeare, había un ritual de derramamiento de sangre reconocido como verdadero. En Londres empieza a crearse una gran controversia sobre las denominadas dirty plays, las piezas sucias, que acusaba al teatro del momento de revolcarse simplemente en el fango. Bueno, pues Peter Brook escucha eso y no los contradice. Es más, hasta les da la razón. Lo que él rechaza es lo que ellos hacen del otro lado. No estaban buscando un teatro sagrado, un teatro de los milagros. Ellos simplemente se quedaban en una obra doméstica donde más elevado significa simplemente más agradable, donde ser noble es ser más decoroso. Él decía que no siempre debía haber felicidad y optimismo. Todas las formas de arte sagrado han sido destruidas por los valores burgueses. Peter Brook sabe que notar eso, mencionarlo, compartirlo no soluciona el problema. Este término de burgueses también lo vemos en otras artes que también han visto un tipo de crisis en el cine de los teléfonos blancos, contra el cual se opuso el neorrealismo italiano. Muestra cómo esos artificios que muestran estos cines, estas artes comerciales, pues dejan un vacío de significado en los espectadores. Nos hace pensar que la palabra también ha perdido fuerza y valor en la actualidad. Dice que los escritores están en riesgo y que tal vez se deba a una simple evolución del ser humano a una parte, a un estado en el que es más fácil dejarnos llevar por las imágenes. Ya parece parte de la cotidianidad que los mensajes se den de esa manera. Por lo tanto, escuchar, leer, parece tan complicado que es mejor evitarlo. Vemos numerosas citas a Grotowski a lo largo del libro de Peter Brook, y es que había una gran admiración hacia este director polaco. Los actores de Grotowski, según Peter Brook, ofrecían su representación para quienes desearan asistir, así que todo el mundo podía estar allí y encontrar cierto tipo de valor. Era un teatro noble porque sus objetivos también lo eran. Este teatro tuvo una gran importancia y reconocimiento, valor en su comunidad, y empezó a responder a unas necesidades de las personas que la iglesia ya no podía satisfacer. Menciona Peter Brook que Grotowski es de los pocos que logró realmente seguir y demostrar el ideal de Artaud. En este teatro los miembros encontraban un gran valor y la comunidad se hizo muy especial para todos ellos. En comparación a otros movimientos de vanguardia experimentales que estaban surgiendo en la época y en el mismo país, esto logró destacar. Quizás sea porque tuvieron más medios para realizarlo. Es muy interesante ver que, por ejemplo, este libro del espacio vacío sale el mismo año que el teatro hacia un teatro pobre de Grotowski, y es porque estaban realizando las mismas investigaciones y teniendo los mismos descubrimientos en ambos países paralelamente. Son unos teatros que buscaban lo esencial. Se organizaban de una manera que permitían perfectamente la inclusión de otras artes como el tai chi, la capoeira, el teatro no japonés, el kathakali de la India.
അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ക്ഷേത്രകലയാണ്. നമ്മളിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാരമ്പര്യ ആയിട്ടുള്ള കലകൾ അടുത്ത വരും തലമുറയെ. കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്ലഡാണ്, എൻ്റെ രക്തമാണ് കഥകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Incluso otras personas que lograron una conexión así de buena en su representación entre todos los miembros fue Peter Hall con su ciclo shakespeariano de las Guerras de las Rosas, donde mencionaba Brooke la guerra, el asesinato, la política y la intriga se representaron con gran valor. Prosper this realm, keep it from civil broils. A far more glorious star thy soul will make than Julius Caesar or Bridal. My honorable lords, health to you all, and greetings from the valiant Lord Talbot. En este teatro habían ciertos ejercicios para permitirle al actor desarrollar las capacidades, las habilidades necesarias para transmitir los mensajes de las obras. Uno de ellos era, por ejemplo, organizarse, llamar a un actor, pedirle que se hiciera al frente, que no hiciera ningún tipo de movimiento ni sonido, y que imaginara una situación dramática en su mente que no requiriera ninguna acción física. Las personas que lo observaban se daban a la tarea de adivinar, de encontrar cuál era su estado de ánimo. Naturalmente fue imposible, sí, pero esa era la idea del ejercicio. Querían descubrir cuál es la parte más pequeña, el elemento mínimo de la comunicación en el ser humano, qué se necesita para comprender qué es lo que el otro está sintiendo. Entonces, estando ahí, le daban ciertas herramientas, para que empezara a comunicarse. Entonces le decían, use únicamente un dedo, use únicamente una sacudida de su cabeza, mueva una ceja, para permitirnos entender qué es lo que usted está sintiendo. Otro era en parejas. Le pedían a un actor que se hiciera contra el muro, al otro que se hiciera del otro lado. El segundo actor únicamente veía la espalda del primer actor. Y este segundo actor únicamente podría hacer, por ejemplo, un sonido, un silbido. Y el otro, el primero, debía adivinar qué es lo que el otro le estaba pidiendo. Parece un poco extraño, pero este actor le estaba dando órdenes de alguna manera. Es curioso que en ocasiones, dice Brooke, estos gritos del segundo actor, sus movimientos, sus golpes, hicieron que en algún punto el primer actor obedeciera. O sea, él entendía que era lo que el otro le estaba pidiendo. Esto hace entender de algún modo la dificultad de la comunicación y que como actor no únicamente basta con sentir, con ser consciente de mi papel y de lo que está viviendo el personaje, sino que se necesita la forma, la manera de articularlo, el elemento físico en este caso. Se habla de que en ocasiones estos casos donde funciona se daban por algún tipo de magia. Porque es muy difícil definir qué es lo que hace que el actor que está contra el muro entienda lo que dijo el otro, ¿de acuerdo? Y esto nos da la posibilidad de tener un actor que a la hora de dar un mensaje de la representación, mostrar un sentimiento, podrá plantearse por lo menos unos segundos más si es necesario utilizar la palabra para decir cómo se está sintiendo o si puede optar más bien por un movimiento, por un gesto, por una acción. You know, there's always this terrible moment at the beginning of everything when people come together and all of them are saying, what the hell's it about? What are we doing here? Why are we here? And here it's to explore something that very few people really see as being a true and almost impossible challenge, which is making theatre that is real, that is alive at every moment, that touches one, and in which one's hold doesn't let one go. Y con estos postulados, con estos ejercicios, vemos que es un teatro que no se vale realmente de máscaras o de maquillaje para comunicar, sino de los elementos mínimos, los esenciales, como el teatro pobre. Experimenta con el silencio, con la diferencia de un público que aplaude todo el tiempo, uno que se mantiene callado. La idea al fin y al cabo es traer de lo invisible lo visible y sacar un mensaje
Todo se basa en la imaginación, dirían ellos. Y lo comparan con el cine. Peter Brook dice que en el cine hay que mostrar todos los elementos necesarios y tiene que estar todo relacionado y tener una lógica con la historia, pero que en este teatro, cuanto menos elementos ocupen el escenario, más oportunidades hay para practicar ese músculo que es la imaginación. Basta un sombrero blanco para que uno de los actores me recuerde al Papa. Basta la descripción de unos payasos para imaginarme todo un banquete. O a veces simplemente basta ver un único soldado para imaginarse toda una guerra. In 1915, Granville Barker said, "These modern theatres with their electric light and switchboards and revolving stages are all very well, but what we really need is a great white box." 55 years later, Peter Brook's production of A Midsummer Night's Dream provided exactly that. How now, Spirit? Whither wander you? Over there, on a bush, on a briar, on a park, over there, on a flood, on a fire, I can wander everywhere. The aim was to appeal to the imagination through a lively, humorous contact between stage and audience, and for that, light was essential. Ahora hablemos de otro teatro que menciona Peter Brook, el teatro tosco. En la versión original del libro aparece como rough theater, es decir, el teatro crudo, un teatro duro. Este es el teatro del pueblo y es un teatro que siempre ha estado presente, que se ha visto a lo largo de la historia. Es el teatro que mantiene su elemento básico, que es la tosquedad. Está en todas partes, no necesita el teatro, es el teatro que no está en un teatro. Lo vemos en la calle, lo vemos en carretas, lo vemos en tabernas, en graneros, etc. Y es que con elementos tan mínimos, el actor se ve forzado a hacer surgir su instinto. Es claro que no es una cuestión de edificios. Un muy buen diseño arquitectónico podría servir a un hospital. Sería muy eficaz, los pacientes atenderían con rapidez y se salvarían vidas. Pero es interesante que en el teatro eso no es algo necesario. Un gran teatro no va a hacer que todo el mundo se dé, evolucione y cambie, tenga una catarsis durante la obra. Hay un secreto, algo mágico del teatro, y es que no necesita esos elementos. Porque más haría el arquitecto como escenógrafo, moviendo cartones de un lado para otro. ¿De acuerdo? Hablando de esta parte de lo rough, de lo duro, de lo tosco, se puede comparar también con la música. La música electrónica. Estos compositores, estos DJs tienen registros, estos son análisis que hace Peter Brook, tienen guardados los sonidos de casi todos los instrumentos y los trabajan muy bien hasta que queda un sonido de violín ideal, perfecto, sin ningún tipo de ruido. Pero algunas personas afirmarán que hay un elemento que falta. Cuando se toca el violín, ese roce, esa imperfección que llega a aparecer, hasta el hecho mismo de equivocarse, hace que la experiencia esté completa y valga la pena. Entonces, un diseño tan bien modelado ya empieza a alejarse. Ahí da un Peter Brook un punto al teatro tosco que guarda el elemento del teatro, algo directo, algo que vemos. Están las personas participando directamente, tomándose una cerveza y al lado del actor. Es algo interesante. Y también nos menciona Peter Brook que el teatro brechtiano, por ejemplo, empezó así. Brecht consiguió una bodega, colgó una cortina blanca a los muros y empezó a actuar de la manera más tosca. Mi acto es representar la tecnología y la ciencia de los androides, de la robótica y ciencia de seres humanos. La gente siempre ha aportado al arte, a la cultura, siempre generan un aporte, un granito de arena hacia la cultura, lo que uno representa en las calles como teatro musical. Ese es un teatro cercano del pueblo. Y adicionalmente puede tomar muchísimas maneras, muchísimas formas. Puede ser un espectáculo de marionetas, unas sombras animadas. Alguien podría afirmar que carece de estilo. Este teatro también es una revolución, ya que cualquier cosa que esté a la mano puede convertirse en un arma para la representación.
y hay que saber improvisar, ya que si se ve que el público se está distrayendo, más vale sacar algo debajo de la manga para atraerlos una vez más. Alguien diría que carece de estilo, convenciones y limitaciones, pero en la práctica las tres son claramente visibles. Adicionalmente, hay que definir la parte interna. Sí, desde lo externo ya creo que podemos identificarlo, pero ¿cómo se entiende la intención del teatro tosco? Pues nada más y nada menos es provocar desvergonzadamente la alegría y la risa, algo que Tyrone Guthrie llamaría el teatro de delicia. Y cualquier teatro que proporcione una auténtica delicia tiene bien ganado su puesto. En este tercer capítulo hay una mención al teatro en Sudamérica. Peter Brook aclama que ciertos teatros suramericanos en ocasiones, en resumidas cuentas, son una pobre copia de éxitos extranjeros planeados por algún improvisado empresario por una sola sesión. Él afirma que lo que debería hacer el teatro es apoyar la lucha revolucionaria y escuchar las tradiciones populares que son cantadas por los trabajadores y por los campesinos. Menciona que en algunas regiones donde no es tan habitual este uso de las artes y hay una gran influencia de la religión, estas alegorías y estos elementos del cristianismo podrían traerse para ayudar al teatro a dar su mensaje. Brook afirma que si el teatro comparte una verdad de la sociedad, esto ayudará a que se cree la convicción de que un cambio debe realizarse y que existen posibilidades para que pase, antes de que llegue a decidirse si ese cambio, si esa revolución se dará o no. Pero el teatro ayuda a convencer a la gente de que hay un cambio que quiere, que el pueblo desea que se dé. Entre todas las temáticas que pueden tratarse en el teatro, va a haber una que siempre va a estar de moda, y es la actualidad de la sociedad en la que se encuentra el director o de la sociedad a la que pertenecen los espectadores. Los temas de la pobreza, los de la política, los de la economía, las dificultades, la desigualdad. Es algo que le ocurre a la gente, a lo que la gente lo está viviendo, y puede con gran sentido surgir interés si la obra habla de eso. Ahí se remonta al teatro isabelino, porque Shakespeare logró crear un teatro tosco de extraordinaria riqueza. Hablaba muy bien de la miseria y de la pobreza, muy bien en el término de la realización teatral. Fue de tal magnitud que se mantiene hoy como uno de los principales referentes. La cuestión es que este teatro tosco de la actualidad tiene muchas diferencias con el teatro isabelino. Y la cuestión es que al comparar lo tosco con lo sagrado, es muy fácil ver que lo tosco, lo duro, mató a lo sagrado. Porque este es el teatro que se ve ahora. Y no necesariamente trata todas esas temáticas tan maravillosas como uno logró ver en el isabelino. Y la cuestión es que el sagrado empieza a desaparecer. Y las características especiales del tosco también están en riesgo. Y el público, la gente en la calle no va a empezar a pedir a gritos que salven el teatro, que traigan otra vez estas obras. No ocurre. Peter Brook nos invita a que seamos nosotros los interesados en el teatro, los que amamos como lectores de su libro este tipo de teatro, este tipo de arte, que seamos los que gritemos e intentemos salvar al teatro, porque está en un grave riesgo. Levanten la mano a la gente que esté buscando su media naranja. ¿El señor? No, usted está buscando media guanábana, parce. No. Me he encargado de todo este tema de las relaciones personales. He escrito ya varios textos que pueden encontrar en los principales semáforos y chiquitecas del país. Tengo unos libros acerca de sexualidad, como Más vale fea conocida que pájaro en mano. Tengo otro texto maravilloso sobre costumbres adolescentes que se llama ¿Por qué cuando me espicha un barro se me brota? Bien. Porque definitivamente en Colombia necesitamos culturizarnos. Y es que para buscar la pareja perfecta para las mujeres es fácil, ¿cierto? Sí, porque las viejas se quedan con el que ellas quieran, a uno no. Uno le toca a la que le pare bolas a uno, eso no es fácil, es verdad. Bueno, y finalmente vamos a hablar de la propuesta que hace Peter Brook en su libro,
del teatro inmediato, el teatro que según él es el que debería hacerse, que es un teatro real, un teatro auténtico, pero sobre todo un teatro vivo. Peter Brook insiste en que el teatro inmediato no es un método ni una técnica que él quiera imponer a directores y actores, sino que es una lectura personal y autobiográfica del teatro que él ha construido desde su experiencia. Peter Brook parte diciendo que el escenario es un reflejo de la vida, dice que es un reflejo más no una imitación, es decir, en el escenario se revive la vida misma. Y esto se hace a través de un proceso previo que es de observación y luego de juzgar esas observaciones que se han hecho. Para Peter Brook, en el teatro nosotros conseguimos algo que no conseguimos en ninguna otra parte y que ni siquiera está presente en el resto de las artes, y aquí él compara el cine y el teatro. Y dice que en el cine lo que se hace es registrar y fijar imágenes de un evento que ya ha ocurrido en el pasado. A diferencia del teatro, y esta es quizás la esencia del teatro para Peter Brook, es que es un hecho, un acto que se revive siempre en el presente, que se ancla y se reafirma ahí, en el presente. Esto también hace que el teatro sea un arte efímero, que esta es su naturaleza. Para Peter Brook, el teatro un poco es como un organismo vivo que consta de diferentes partes y cada una de estas partes tiene una función y todas trabajan en conjunto y en diálogo para cumplir un objetivo. Para Peter Brook, el proceso creativo de montar una obra de teatro consta de dos momentos claves. El primero es el tiempo de ensayo y luego la representación, y en cada uno de ellos hay diferentes relaciones entre estas partes del organismo. En la etapa del ensayo, él dice que hay una relación entre el actor, el tema y el director, tema entendido como el tema que trata la obra que se va a representar, una que está en segundo plano, que es el actor, el tema, el escenógrafo, y luego estas relaciones se transforman en una sola en el momento de la representación, que es el actor, el tema y el público. Peter Brook empieza a hablar de los actores y del casting y dice que casi siempre un director, cuando está haciendo su casting, lo que busca es actores que tengan la capacidad de sacar rasgos inesperados, de sorprender, y que muchas veces cuando no nos sorprenden en los ensayos, pues nos vemos frustrados. Él dice que el casting, como esta prueba que se le hace a los actores, de alguna manera es relativa, porque puede ser que al actor le vaya muy bien en el casting, pero después en los ensayos no funcione o no dé con lo que necesitamos, o viceversa. Y él dice que por esto es importante que siempre haya un tiempo flexible y que se cuente con las condiciones para incluso volver a empezar de cero y contar con los actores que de verdad funcionan para el personaje. Peter Brook dice que el talento no es estático, sino que fluye de acuerdo a las circunstancias. Respecto al casting, lo dice. Y que no existe un sistema ni unas reglas fijas que podamos seguir para dar con el actor o la actriz indicada para nuestro personaje, que es un proceso abierto. Luego, él va a hablar de los ensayos y de qué es para él esta etapa. Y dice que es una etapa en donde se desarrolla un proceso de crecimiento creativo. Es un proceso que se da paso a paso, y él dice que lo ideal es que durante esta etapa no exista ninguna tensión, por el contrario, que sea un espacio abierto, un espacio de relajación, de experimentación y sobre todo de arriesgar, que todos tengan la posibilidad de experimentar y de equivocarse. Él dice que en este proceso siempre las ideas cambian, tanto del director, por tanto del actor, del escenógrafo, del vestuarista, de todo el equipo. Las ideas van cambiando conforme las circunstancias de los ensayos. Y él aquí nos cuenta una anécdota de su vida, y es que él piensa que, porque él lo vivió de esa manera, que cuando un director llega por primera vez al ensayo con sus actores con un cuaderno enorme de apuntes, de detalles, de planos, de esquemas, de todo lo que debería hacerse casi de principio a fin, dice que es un hombre perdido, que ningún modelo inanimado, que ningún plano, que ningún boceto va a llegar a suplantar a la persona misma, al actor, y que es solo en ese encuentro humano entre el director y el actor que va a haber una creación. De lo contrario, pues todo esto que hemos planeado previamente muy seguramente se viene abajo. Él dice que este debe ser un proceso abierto, donde se pueda comparar, se pueda equivocar, se pueda vaciar, se pueda volver a empezar de nuevo.
Esta es una de las partes más importantes de la propuesta de Peter Brook, que ese proceso creativo sea flexible, que sea abierto y que tenga la capacidad de cambiar y de transformarse. Otro ejemplo que él pone en la segunda relación que les mostraba ahorita entre actor, tema y escenógrafo, él dice que, por ejemplo, si un vestuarista llega con sus bocetos de vestuario y se ejecutan tal cual como él los planteó en su propuesta, esto puede llegar a entorpecer en vez de potenciar la labor de la actriz o del actor. ¿Por qué? Porque quizás el vestuario le incomoda, no le funciona, no le permite expresar lo que debe expresar y de esta manera entorpece todo el proceso. Es decir, que siempre se pueden presentar bocetos, pero deben dialogarse y sobre todo deben estar abiertos al cambio, ser susceptibles a esos cambios, ser inacabados. Y no solo para el vestuarista, para el escenógrafo, sino también las ideas del director e incluso el trabajo que va a hacer el actor. Entonces él plantea esto en esta primera parte y es la flexibilidad de ese proceso creativo. Luego Peter Brook habla del director y dice que debe tener una sensibilidad especial, que debe calibrar los tiempos del proceso creativo, es decir, debe sentir su ritmo interno y tomar decisiones respecto a ello. Peter Brook dice que en el espacio del ensayo debe haber tiempo para todo. Si bien hay un tiempo para revisar los esquemas, también debe haber un tiempo para olvidarlos. Debe haber un tiempo para la práctica rigurosa, pero también un tiempo para la irresponsabilidad. Como lo decíamos anteriormente, es decir, un proceso amplio y flexible que responde a las necesidades de cada proyecto. Peter Brook también dice que hay un peligro que siempre está acechando al director y al actor, y es el teatro mortal. Y lo peor que le puede pasar a un director es que se ancle y que se estanque en cierto método. Para Peter Brook esto es caer en el teatro mortal, como ya lo vimos anteriormente. Más adelante en el texto, él define para él cuál es la función del director y la voy a leer textualmente como dice. La función del director consiste en ayudar al grupo a evolucionar hacia esa situación ideal. El director está allí para atacar y ceder, provocar y retirarse, hasta que comience a florecer la invisible materia. Esta invisible materia se trata del teatro vivo. Es decir, que es un proceso abierto en el que el director funciona como un guía que acompaña a los actores para encontrar esos obstáculos, esas barreras que no les permiten llegar a la verdad. Peter Brook casi que concluye que muchas veces, por lo menos en los actores de larga trayectoria y que ya se han formado, que esos obstáculos vienen justamente de tener fórmulas establecidas y de estancarse en un método. Es decir, el actor debe superar eso y encontrar algo genuino, algo auténtico. En un rato vamos a profundizar en eso. Luego, Peter Brook va a hablar en detalle sobre el actor y dice que el actor debe llegar a una profunda creatividad. Debe dejar de un lado, es decir, debe liberarse por una parte de aquella observación que, como vimos anteriormente, hace parte del proceso, y no debe solo imitar eso que ha observado, ni tampoco debe llegar al otro extremo, que es caer en la completa espontaneidad y que las cosas fluyan o salgan como son. Peter Brook dice que el actor debe liberarse de estas dos cosas que lo ponen en riesgo y que lo que debe hacer es llegar a algo auténtico, a algo genuino. Para eso están justamente los ensayos, que es un proceso un poco de liberación del actor de cosas que trae de antes, que viene cargando. Y él aquí plantea un ejemplo de un ejercicio que él lleva a cabo. No habla mucho de estos ejercicios, pero aquí plantea uno. Y es un experimento que él hace. Y es que pone al actor frente a una puerta que debe abrir y ahí se va a encontrar con algo inesperado. Debe reaccionar a este estímulo que recibe, sea con un gesto o con pintura, también les daba la posibilidad, o con sonidos. Y lo que deben hacer es que deben expresar lo primero que sienten al recibir el estímulo. Él hizo este ejercicio varias veces y concluye que lo que se demostraba en esta experimentación que hacía con los actores es que sacaban un repertorio de actitudes y de clichés que los actores venían acumulando de tiempo atrás. Él, por ejemplo, planteaba cuando quizás abrían la puerta y encontraban algo que los sorprendía, pues abrían la boca o se llevaban las manos a la cara, se sorprendían, o cuando algo les causaba terror daban un paso hacia atrás, y él decía que todos esos son clichés
que ha venido recogiendo el actor. Y justamente los ejercicios de improvisación, los ensayos y este tipo de experimentaciones le permiten al actor liberarse de ese cliché y encontrar algo que sea auténtico y liberador. Cuando el actor imita actitudes, ofrece transitorias e inauténticas emociones. Sé que esto es un problema y esto sería recaer en el teatro mortal, cuando el actor no logra comunicar y transmitir una emoción verdadera y viva al espectador, sino que se queda en algo falso porque su reacción es un cliché ya muchas veces reproducido y muchas veces visto. Es decir, que el actor, para llegar a una actuación sincera y genuina, debe llevar a cabo un acto de eliminación. El actor debe en los ensayos descubrir por sí mismo lo que únicamente existe en él y de esta manera poder escuchar las directrices externas. Es decir, que en este proceso de eliminación y de vaciamiento que lleva a cabo el actor en el proceso creativo, debe sensibilizar su oído para escuchar un movimiento interior, quizás muy leve y muy sutil, que de otra manera jamás hubiese descubierto o hubiese detectado. Peter Brook dice que este movimiento es genuino y es sincero, y es lo que va a llevar más adelante al actor a una representación también verdadera. Más adelante, Peter Brook dice sobre Stanislavski que él no está de acuerdo con la afirmación que hace acerca de construir un personaje. Y dice que en primer lugar, esta afirmación es confusa para el actor, no es clara. Y segundo, que un personaje no es algo que se pueda construir, porque un personaje no es algo estático o finalizado y terminado, que ya ha llegado a un punto de precisión. Esto se opone a todo lo que hemos visto de Peter Brook, que es más un proceso de continua creación, de vaciamiento, de volver a empezar, de experimentar, de despojarse y de eliminar todo eso que viene de atrás. Por eso él no está de acuerdo con esta concepción del personaje, ¿no? Él dice que no es como un muro que vamos construyendo ladrillo a ladrillo hasta que llegamos a tener un muro completo, que de eso no se trata un personaje. Luego Peter Brook va a hablar de dos tipos de intérpretes que él propone. El primero es un intérprete mediocre, que es el que pues hace un teatro mortal, y el otro es un intérprete creador, que es el que él propone, que actúa en el teatro inmediato. El primero, el intérprete mediocre, dice que sufre de un mal y de un miedo profundo, y es el miedo al fracaso, a que no represente de la manera adecuada su papel. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene este temor de fondo, cuando descubre una manera idónea o una manera que funciona para representar su papel, se atrinchera y se estanca en esta manera, sin cuestionar, sin experimentar, sin seguir ensayando, sino que se queda ahí. Es decir, que fosiliza una fórmula o un método, y esto es el teatro mortal. Opuesto a esto está el intérprete creador, que es aquel que ensayo tras ensayo en un proceso creativo explora y descubre en el personaje nuevas cosas y entiende que estos descubrimientos son simplemente parciales, que lo que él está haciendo todo el tiempo es experimentando, que está dispuesto a rechazar lo que ha descubierto e incluso a volver a empezar. Peter Brook incluso llega a decir que este actor es capaz en el último momento, en el momento de la representación del estreno, dejar atrás todo lo que hizo en los ensayos para que en ese momento se revele de alguna manera la verdad, esa creación que se ilumina. Así lo dice Peter Brook. Y dice que esta es la única forma en que realmente se llega al nacimiento de un papel. Este es otro concepto importante para él, que se opone al que mencioné anteriormente de la construcción de un personaje de Stanislavski, porque él dice que en la construcción de un personaje, por ejemplo, lo que pasa es que una vez se construye el personaje, ¿qué pasa? Se repite una y otra vez en cada interpretación, solo que la diferencia es que cada vez que se repite más, pues se va deteriorando. Esto se opone a lo que él llama como el nacimiento de un papel, que es un nacimiento genuino, y dice así: el papel que ha nacido para ser el mismo debe renacer en cada representación y por esto siempre es distinto. Es decir,
que es un acto genuino, no solo la actuación del personaje, sino también su representación en cada una de las presentaciones que se hagan en público, vuelve a renacer ese papel, es un nacimiento. Pero aquí él hace una anotación importante, dice que es obvio que es muy desgastante para los actores cada noche entregar eso, en cada representación renacer el papel, es muy difícil, y dice que solo aquí es cuando el actor creador echa mano de la técnica o de un método, pero en un segundo nivel, y es gracias a esa técnica o ese método que va a poder llegar hasta el final. Es acá donde él propone que se use cierto método, el que mejor le funcione al actor. Y aquí él vuelve a hacer una nota sobre el gran método de Stanislavski, como lo llama él, y dice que ha sido tan bueno como perjudicial. Y él dice que ha sido perjudicial porque muchos actores, de nuevo, se han estancado en esas fórmulas, se han quedado ahí y no permitan que surja lo verdadero del teatro en sus representaciones. Y también dice que se ha hecho una mala lectura en el tiempo de Stanislavski. Él dice que ningún método jamás lo va a abarcar todo, y por esto mismo los actores no deberían, ni los directores, quedarse ahí estancados en un teatro mortal. Finalmente, en su libro, Peter Brook propone lo que es el teatro real, el teatro vivo, el teatro inmediato, y es muy gracioso porque a pesar de que a lo largo de todo el libro se opone a toda fórmula, a todo método, toda técnica que fosilice y que fije algo, acá él plantea literalmente una fórmula de lo que es el teatro. Dice que así es como funciona y para él es lo que debe ser el teatro. Esa es su apuesta final hacia el teatro. Acá tengo la fórmula, literalmente es una fórmula. Y Peter Brook dice que el teatro es igual a R más A. Estas son las iniciales de las palabras en francés. No sé francés, así que las voy a decir en español. La primera corresponde a lo que es el ensayo, la segunda interpretación y la última público. Es decir, que en una traducción al español de la fórmula de Peter Brook, el teatro literalmente es igual a ensayo más interpretación más público. Esta es la única fórmula que fija y que acepta Peter Brook, y después pues va a explicar cada uno de estos conceptos. Entonces empieza explicando el primero, que es el ensayo, y dice que el ensayo es un proceso mecánico de preparación donde la práctica se va perfeccionando pues paso a paso. Ya sabemos que es un proceso también abierto, flexible, dispuesto al cambio. Dice que este es un proceso que puede ser extenuante, que es un trabajo duro, que es monótono y que es repetitivo. Pero aquí Peter Brook nos hace ver la repetición de otra manera y dice que la repetición puede llegar a provocar cambio y ser creadora, pero dice que el concepto de repetición es en sí contradictorio, porque si él lo propone de esta manera, dice que por lo general nosotros cuando pensamos en la repetición, y también un poco de lo que él ha explicado antes del teatro mortal, pues la repetición es un concepto que es estático, que se refiere a algo que es mortal y que niega lo vivo. Pero entonces él acá dice que cuando uno quiere evolucionar y llegar a algo, en ese proceso es necesario que uno vuelva una y otra vez sobre lo mismo, que eso hace parte del proceso creativo, es decir, la repetición. Pero entonces él dice que la repetición es contradictoria porque lleva en sí misma, uno, la posibilidad y la como potencia de crear y de generar cambio, pero también lleva en sí misma el estancamiento y el riesgo de la decadencia. Entonces él se pregunta, ¿cómo reconciliar esta contradicción en el término repetición y en lo que significa para el teatro? Y aquí es donde él dice, bueno, pues está el segundo elemento de la fórmula, que es la interpretación. Y viene a definir la interpretación y dice que es el periodo de tiempo en el que algo se representa, es decir, un evento del pasado se hace presente, se hace vivo, algo que fue se hace ahora. Pero él dice que esto no es simplemente una imitación o una descripción de un acontecimiento pasado, sino que es la misma negación del tiempo. ¿Por qué? Porque el ahora y el antes, o el ayer y el hoy, son lo mismo, se hacen presentes y en ese presente se revive la acción. Pero entonces aquí Peter Brook se pregunta, ¿cómo hacer que esa repetición
se vuelva presente, es decir, llegue a ser realmente una representación. ¿Cómo darle ese carácter de presente? Y dice, bueno, pues acá está el tercer elemento de la fórmula, que es el público. Y dice que en el teatro, y en esto sí es tajante, sin un público, el arte teatral pues carece de todo sentido y de todo objetivo, que siempre es necesario un público. Y dice, por ejemplo, el actor pasa por todo un proceso, como ya lo vimos de la etapa de los ensayos, pasa por todo este proceso preparando algo, buscando, explorando para lograr encarnar y representar su personaje frente a alguien, frente a unos espectadores y a unos oidores. Y él dice que en los ensayos incluso ya está puesto este carácter del público que observa y que mira. En este caso, en los ensayos no es el público, sino es el director quien cumple esa función. ¿Recuerdan al principio cuando les mostré el esquema de relaciones y les decía que este iba a cambiar? Pues bien, se refiere a eso. Es decir, que en los ensayos hablamos de actor, tema, director, que es quien recibe lo que están haciendo y lo que están preparando los actores, pero luego en la representación ya no es el director, sino es el público quien recibe eso que ha preparado, que se le ha revelado, esa interpretación genuina del actor. Y Peter Brook dice que cuando llega este momento de la interpretación y el actor está en el escenario y se clavan sobre él todas las miradas del público, pues que aquí el actor tiene dos opciones, y acá sería lo que es un intérprete mediocre o un intérprete creador. Dice, el actor tiene dos posibilidades. La primera es que ante esta presión de sentir todas estas miradas, él simplemente reproduzca lo que hizo en los ensayos. Como lo vimos antes, quizás lo que haga es representar una fórmula o representar una manera que descubrió que funciona para llevar a cabo el papel, que esto sería un teatro mortal. La otra es que el actor, frente a este estímulo que haga, se turbe profundamente y con voluntad y ardor trabaje ¿para qué? Para crear, para renacer, hacer renacer un papel genuino, una representación que sea vivaz. Dice que con esta situación el público hace que la repetición que él ha trabajado progresivamente en sus ensayos se convierta efectivamente en una representación viva. Es decir, que asisten a un presente que se construye en ese momento, tanto el actor como el espectador, el público, habitan ese presente. Y dice Peter Brook que no solo el actor sufre una transformación en este camino, sino que incluso el público. ¿Por qué? Porque el espectador llega de su vida exterior, de una vida que es rutinaria, que es repetitiva, y se encuentra en un espacio en el que cada momento se revive con mayor claridad e intensidad, es decir, ambos son transformados. Y por esto es que hay como una asistencia tanto del actor al público como del público al actor. Es así como Peter Brook termina de definir el teatro en esta fórmula, que es: el teatro es igual a ensayo más interpretación más público. Luego de definir este concepto del teatro, Peter Brook termina señalando que pues en la vida no existen segundas oportunidades, que nosotros en la vida generalmente no podemos borrar algo y volver a empezarlo. Pero él dice, y creo que esto es lo que a él le parece más atractivo del teatro, que el teatro es pues como una pizarra que se borra constantemente y nos da la oportunidad de volver a empezar, que eso es lo que deberíamos aprovechar y hacer en el teatro. Y luego dice que claramente hacer teatro y ser actor y representar un papel genuino, que no es una tarea fácil, que es un trabajo enorme, que cuesta, y por eso es que él dice que hay que entenderlo como un juego, que verdaderamente una obra de arte es un juego. Esa es la última invitación que nos hace Peter Brook para entender el teatro y el arte interpretativo de esta manera. Espero que hayan pues disfrutado de esta exposición, que haya sido claro cada uno de los conceptos y que le echen una revisada a este libro del espacio vacío que escribió Peter Brook en los 60 y que es un libro que creo yo aún tiene mucha vigencia para lo que es el teatro y el trabajo de los actores. Muchas gracias.